La administración le está entregando el cuidado de nuestra seguridad a contratistas que no se sabe dónde están, dónde residen, con antecedentes de incumplimientos, porque es que acá la Contraloría le abre un proceso de responsabilidad fiscal, no es a la bulla de los cocos, como dicen popularmente, es porque encontró unos hallazgos en donde se evidencian unos incumplimientos y tal vez una pérdida de recursos porque hubo mayores gastos. Entonces, ¿por qué no se fijan en estos procesos que tienen abiertas las empresas antes de entregarles estos contratos y antes de además adicionarles 6.000 millones de pesos más justo cuando llevaban solo 6 días de tener este contrato firmado? 50 marcas del territorio ya tienen su registro oficial ante la SIC. El talento de nuestra gente ahora está protegido. Vamos a hablar de un contrato para cámaras de seguridad que ha firmado el año pasado, en diciembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, y al que le hemos puesto la lupa aquí desde la unidad investigativa de Tercer Canal, porque hemos encontrado varias irregularidades y esto es muy importante tenerlo en cuenta por la gravedad del asunto y porque además estamos en este momento pasando, lo hemos dicho durante todos estos días y los últimos meses en este espacio, estamos pasando por una crisis en materia de seguridad en Bogotá y pues una de las medidas que toma la ciudad es poner justamente unas cámaras de vigilancia para poder detectar cuáles son esos puntos donde hay más robos, hurtos, que son más peligrosos y además para también detectar quiénes son las personas que están cometiendo estos delitos. Las cámaras de seguridad en la ciudad como medida para confrontar este fenómeno que nos está azotando todos los días a los bogotanos, pues también requieren de una inversión importante de recursos que son públicos y por eso hay que ponerle la lupa a este tema y por eso lo que hemos encontrado aquí en Tercer Canal es muy importante. Les voy a contar entonces la historia rápidamente. El 23 de diciembre del año pasado, mientras la ciudad estaba concentrada en las novenas navideñas, porque es que esto estamos hablando en pura víspera de la Navidad, la Secretaría Distrital de Seguridad de la ciudad de Bogotá suscribió el siguiente contrato que ya vamos a ver en pantalla, el documento número 1, ahí usted está viendo, esto es el contrato que está publicado en la plataforma SECOP. Es el contrato SCI 2302 de 2025, como ustedes lo están viendo ahí, el objeto es, ya les voy a decir exactamente, suministro e instalación de equipos, sistemas y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá. Básicamente lo que dice es cámaras de seguridad. ¿Por cuánto? El valor 14.207 millones de pesos. Ahí ustedes lo están viendo al principio de la imagen o en la parte superior de la imagen donde habla del precio estimado total, 14.207 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de videovigilancia de la capital. Hasta aquí, pues la promesa de más cámaras, más seguridad, pues parece algo normal en la administración porque ya lo decíamos, el tema de instalar más cámaras pues permite que haya más control por parte de las autoridades. Veamos ese documento número 2 donde justamente nos explica un poco más las estipulaciones contractuales y el objeto. Suministro e instalación de equipos, sistema y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá, cámaras multisensor con domo PTZ. La imagen se ve un poco pequeña, pero son unas cámaras prácticamente, Mariana, de esas que se instalan, que son tipo domo y que pues la idea de este contrato era adquirirlas, instalarlas, configurarlas y ponerlas en funcionamiento. Por eso pagaron este jugoso contrato. Lo que llama la atención aquí
y es el documento que vamos a ver a continuación, es que solo 6 días después de la firma de ese contrato, de la entrega de ese contrato, se aprobó este otro sí o prórroga por el 50% del valor inicial y se prorrogó el plazo de ejecución por 3 meses más. Ahí estamos viendo en este subrayado que justamente este otro sí tiene como cláusula primera prorrogar el plazo de ejecución del contrato por 3 meses más. Pero veamos rápidamente el siguiente documento en donde, eso ahí está subrayado, que se adicionan 6.605 millones de pesos más. ¿Cómo así que la Secretaría entrega un contrato en plena Navidad el 23 de diciembre por 14.000 millones de pesos y solo 6 días después le adiciona otros 6.000 millones de pesos que corresponden a la mitad, al 50% del valor total del contrato? Recuerden que un contrato no se puede adicionar más de la mitad, entonces aquí lo que hacen es justo llegar a la mitad y cuando ni siquiera ha habido ejecución, no sí, ha habido destinación de recursos. La decisión, uno diría, bueno, se dieron cuenta de que necesitaban más cámaras, más dinero, de que no fue suficiente lo que adquirieron, entonces hacen el otro sí cuando ya se dieron cuenta de eso, pero 6 días después, ¿cómo se van a dar cuenta? Sí, además, exacto, si tenían unos estudios previos, como normalmente tienen todos estos procesos de contratación, pues ahí ya se definen cuántas cámaras necesita la ciudad, cuánto valen esas cámaras y así se lanza el contrato. Pero uno no puede hacer un proceso de selección en el que escoge a un ganador, a un contratista, que ya les vamos a mostrar quién es, escoge a un contratista y resulta que a los 6 días le adiciona 6.000 millones de pesos más. Pues esto, por supuesto, es tremendo negocio para el contratista porque ganó con unas condiciones, con un monto y con una cantidad de cámaras y después le entregan solo 6 días más sin haber ejecutado nada, otros 6.000 milloncitos que no le caen para nada mal. Pero eso no es todo. Lo que también hemos encontrado aquí por parte de la unidad investigativa de Tercer Canal es que el escándalo no termina en las cifras. Una de las empresas, mejor, veamos las empresas que conforman este consorcio que ganó para que entendamos un poco mejor de qué va esta denuncia también. Entonces, aquí estamos viendo en este documento que las empresas que ganaron este proceso, permítame ya le leo exactamente cuáles son Frison Technologies SAS y Security Video Equipment, que hacen parte del consorcio Unión Temporal Multisensores 2025. Estas dos empresas hacen parte del consorcio y son las que se quedan entonces con este importante contrato. El problema, veamos el siguiente documento, es que Frison, uno de los integrantes del consorcio, tiene abierto desde el año 2023 un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Bogotá por un presunto detrimento patrimonial en contra de la misma Secretaría de Seguridad del Distrito. Justamente en este documento que estamos viendo ahí, la Contraloría explica por qué se generó este detrimento que asciende a unos 1.209 millones de pesos. La razón es que hubo visitas de mantenimiento correctivo fallidos, escalados a los proveedores de los servicios de conectividad y energía sin aplicar la garantía de 60 días y también hubo mayores valores por servicios iguales o equivalentes. Es decir, la Contraloría tiene en la mira a esta empresa, está en un proceso, tiene un proceso abierto de responsabilidad fiscal y aún así la Secretaría de Seguridad vuelve y le entrega un contrato a través de la Unión Temporal Multisensores 2025. Lo más grave, Mariana, es que cuando la Contraloría le envía la notificación a la empresa de este proceso de responsabilidad fiscal, pues resulta que no encuentran a la empresa. La dirección que la empresa registró para ganarse ese contrato con la Secretaría de Seguridad no existe, o por lo menos ahí no reside esta compañía. Mire, aquí está el documento que es una constancia de publicación que emite la Contraloría de Bogotá, en donde claramente dice
que, como quiera que se envió notificación por aviso con radicado número tal de fecha 2 de enero de 2025 a los señores Frison Technologies con el fin de notificarlos personalmente del auto de apertura del 18 de septiembre de 2024 a la dirección tal, esta no fue entregada por motivo no recibe. No recibe. Es decir, estamos hablando de una empresa inubicable. ¿De dónde? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la sede de esta empresa? Si cuando la Contraloría envía este documento para notificarles de este proceso de responsabilidad fiscal, no los encuentra. Una empresa que además acaba de recibir 20.000 millones de pesos, ¿no? Es la cuantía que acaban de recibir. Uno dice como, bueno, puede haber empresas que no tienen sede y demás, pero si tú eres una empresa que tiene a cargo un contrato por 20.000 millones de pesos, es porque no eres una empresa pequeña, ¿no? No eres un emprendimiento. Entonces yo sí creo que eso genera muchas dudas. Aquí también ponen en el chat algo que suele ser también, no necesariamente una alerta siempre, pero sí se presta, digamos que o ha sido, digamos que un factor recurrente en los casos de corrupción, al menos en la contratación, y es la creación de uniones temporales, ¿no? Las uniones temporales son esos puntos en donde uno tiene que, uno como periodista usualmente como que rastrea bastante, porque si se prestan, digamos que para generar este tipo de vacíos o de unirse dos empresas para poder demostrar, digamos que ciertas calificaciones que finalmente no llegan a tener, o pues sí, diferentes irregularidades que se pueden encontrar en un contrato, ¿no? Yo creo que hay varias alertas de lo que estamos denunciando hoy en esa contratación. Sí, porque, bueno, seguramente la empresa Frison sí tiene otra sede, pero por lo menos no es la dirección que registró ante la Secretaría de Seguridad cuando firmó ese primer contrato por el que le abren este proceso de responsabilidad fiscal en el año 2023, que sigue en 2024, y es entonces un contratista inubicable para los entes de control en este momento, entes de control como la Contraloría, que está buscándolos para notificarles y decirles, oiga, ustedes, o bueno, en su momento los buscó para decirles, ustedes tienen un proceso acá por el que tienen que responder, un proceso de responsabilidad fiscal por 1.200 millones de pesos. Este descalabro, Mariana, no es un caso aislado, es el síntoma de una falla sistémica en la contratación de tecnología de la seguridad o para la seguridad en la ciudad. Así lo informa o lo revela un informe final de auditoría financiera y gestión que reveló en mayo de 2024 también la Contraloría. Vamos a ver justamente el pantallazo de ese informe, que es el último documento, ahí ustedes lo están viendo, en donde la entidad de control deja en firme hallazgos administrativos por, ojo a esto, graves atrasos en el cronograma de ejecución de contratos de videovigilancia. Es decir, está en este momento muy grave la situación de seguridad en la ciudad y aún así hay atrasos y problemas en estos contratos de videovigilancia, es decir, de instalación de cámaras de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad en la ciudad de Bogotá. La administración le está entregando el cuidado de nuestra seguridad a contratistas que no se sabe dónde están, dónde residen, con antecedentes de incumplimientos, porque es que acá la Contraloría le abre un proceso de responsabilidad fiscal, no es a la bulla de los cocos, como dicen popularmente, es porque encontró unos hallazgos en donde se evidencian unos incumplimientos y tal vez una pérdida de recursos porque hubo mayores gastos. Entonces, ¿por qué no se fijan en estos procesos que tienen abiertas las empresas antes de entregarles estos contratos y antes de además adicionarles 6.000 millones de pesos más justo cuando llevaban solo 6 días de tener este contrato firmado? Bueno, vamos a hacerle seguimiento a este contrato, pero tenemos respuesta de la Secretaría de Seguridad, por supuesto. Les preguntamos qué pasó con este contrato y nos dicen
Lo siguiente, explican en contexto un poco lo que pasó con este contrato. Se presentaron 2 oferentes, la Unión Temporal Multisensores, como ya lo decíamos, fue la que ganó, y la Unión Temporal Multivesc 2025, conformada por otras 3 empresas. Dice la Secretaría de Seguridad que ambos oferentes cumplieron con los criterios de evaluación jurídicos, técnicos y financieros, llegando a la audiencia de subasta inversa electrónica. Esto es importante porque cuando es subasta inversa significa que gana el que ofrece un menor valor, ¿cierto? Entonces, por eso es subasta inversa, porque no es como en las subastas normales que usted gana si ofrece el precio más alto, sino que aquí es el que ofrezca el menor valor para instalar el mismo número de cámaras. Entonces, esto llama mucho más la atención, porque si fue subasta inversa, ellos ofrecen el menor valor y luego les adicionan 6.000 millones de pesos más cuando ya el contrato está firmado. Ojo ahí también, entes de control. Dicen que el 15 de diciembre se suscribió el acta de adjudicación, que el ganador fue Multisensores y pues que digamos que todo se realizó conforme a lo que exige la ley. En este momento, según la Secretaría de Seguridad, el contrato se encuentra en etapa de ejecución contractual, cumpliendo con el cronograma establecido por el contratista. Y respecto al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría a la empresa Frison, pues dice la Secretaría que esta empresa no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. Sobre ella no obra sanción alguna en firme, ni hubo a la fecha de presentación de la oferta, ni en el momento de suscripción del contrato, ninguna sanción que le impidiera participar. Ese es el problema que tenemos en este momento con el sistema de contratación en Colombia, y es que cuando las empresas no tienen una condena o una sanción en firme, están habilitadas completamente para contratar con el Estado, nada se los impide. Y en este caso, pues la Secretaría decidió que ellos son los ganadores que cumplieron con todos los requisitos para poder entregarles este importante contrato. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos, que no es un monto menor, es muy grande, 20.000 millones de pesos para instalar cámaras en la ciudad de Bogotá. Y bueno, con estos problemas que estamos advirtiendo aquí en esta investigación, que ahí les dejamos, les vamos a compartir más adelante en nuestras redes sociales los documentos para que ustedes mismos los vean, los comparen, los cotejen, lo que quieran hacer con estos documentos y conozcan más sobre lo que está pasando con las cámaras de seguridad en la ciudad de Bogotá. ¿Qué podría responder ahí sí Galán frente a esto, ¿no? Su secretario de Seguridad, a quien le podrían endilgar la responsabilidad en esta ocasión, que es lo que han solido hacer con los casos o con las críticas o la exigencia de responsabilidad que se les presenta, ¿no? Además, en un momento tan crítico como lo hemos venido hablando pues en los últimos programas, y es donde la inseguridad en Bogotá está desbordada y donde para Galán también se reduce a un tema de es que la justicia no está operando y entonces están dejando en libertad a personas que ya han sido criminalizadas antes o juzgadas o condenadas y demás, y por eso es que la ciudad está tan insegura. Pero alcalde Galán, pues también que haya estas irregularidades o estos cuestionamientos a los contratos de las videocámaras, pues también digamos que contribuye a que esta situación no mejore, y pues que usted sí tiene que responder directamente a estos señalamientos, ¿no? Yo sí creo que ahí sí la alcaldía se tiene que comprometer un poco más. Aquí, por ejemplo, en el chat dicen que las únicas cámaras que ponen son las de fotomultas. Se quejan también un poco que ni siquiera de videovigilancia, sino de fotomultas. También ponen Unión Temporal, ya se sabe que es un tumbado. Y ese contratico también fue denunciado por el señor Briceño, o con ese se hizo él, preguntan, claro, porque Daniel Briceño constantemente es quien saca estos contratos. Bueno, pero Daniel Briceño no es el único, vea que nosotros los periodistas también estamos constantemente revisando el SECOP y todo lo que se firma por ahí, no solamente desde el gobierno nacional, porque Briceño sí lo hace solo con el gobierno nacional, nosotros sí le ponemos el ojo a todo, alcaldías, gobernaciones, todo, incluso ustedes también si lo quieren hacer, si están por ahí desparchados, miren el SECOP y verá que encuentran unas joyas. Sí, dicen por acá, deben estar diciendo parce, nos pillaron, escribe Rebelde con causa.
Mariana, mire que no leí la respuesta que nos dieron sobre el tema de la adición y por qué se contrataron unas nuevas cámaras. Ellos dicen, teniendo en cuenta, la Secretaría de Seguridad, esta es una respuesta de ellos, teniendo en cuenta el trabajo que se realizó durante el 2025 con los fondos de desarrollo local de la Secretaría de Gobierno frente a sus necesidades en esta materia, se suscribió con ellos un convenio en noviembre para la adquisición de cámaras para el sistema de videovigilancia del Distrito de Bogotá. Bajo los principios contractuales de eficacia, eficiencia, economía, se procedió a realizar en diciembre la adición al contrato para la adquisición de 97 cámaras con sus componentes para ser integradas al sistema de videovigilancia conforme al plan de distribución y aporte realizado por cada alcaldía para el fortalecimiento de la seguridad en cada una de las localidades. Vuelvo y pregunto, ¿esto no lo podían haber previsto en el contrato inicial? Estas 97 cámaras adicionales, ¿por qué no las metieron en el mismo paquete y por qué tiene que ser así vía adición, vía otro sí? Ahí queda entonces el interrogante y ahí queda también pues la investigación sobre lo que está pasando con el contrato de las cámaras de seguridad en la ciudad de Bogotá. Una pausa, ya regresamos en De Frente. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Dice aquí CL Novoa 85. 97 pinches cámaras cuestan 6.000 millones de pesos. ¿Están hechas en oro o qué carajos? Oiga, sí, esa es una muy buena pregunta, revisar cuánto valen estas cámaras y si estamos hablando aquí de un caso de sobrecostos también, porque pues es lo que ya hemos dicho, bastante dinero, no solamente los 6.000 millones de pesos, sino el total del contrato que pues queda en 20.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto están pagando por cada una de esas cámaras? Lo vamos a revisar, te lo prometemos, CL Nova 85, y se los contamos aquí también en De Frente, porque obviamente a este contrato le vamos a seguir haciendo vigilancia y control, lo que no hacen las autoridades, ¿no? Nosotros somos más eficientes que la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y todas las IAS. Sí, total. Vigilancia a las cámaras de videovigilancia. Sí. Increíble lo que pasa. Sí, yo creo que también eso pasa mucho en nuestros contratos y es como, claro, uno no dimensiona un montón de insumos o de rubros o de recursos o de bienes, cuánto valen, digamos que son de sectores muy específicos. A mí me pasó hace unos meses con un contrato de la Dirección Nacional de Bomberos y era como unos cascos y unas monjas y el carro y la manguera no sé qué, y uno nunca dimensiona, no sabe con certeza pues cuánto debería costar eso, sí, como que es difícil a veces saber de esos sectores tan específicos, pero ahí es donde uno empieza a ver también irregularidades y es, claro, una alerta de 97 cámaras, 6.000 millones de pesos. Eso sí es razonable para este rubro, pues vamos a ver. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?